Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Luna Abril Ávila Sánchez de Tagle y pertenezco a la Facultad de Derecho por parte de la UNAM. Hoy les estaré hablando sobre los movimientos estudiantiles. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría mencionarles quién es el doctor José Aranda Sánchez. Yo tomé una de sus lecturas para hacer esta investigación, la cual se llama El movimiento estudiantil y la teoría de los movimientos sociales. El doctor José Aranda Sánchez es doctor en urbanismo de la UNAM e integrante del cuerpo académico de estudios de la universidad. También es responsable en la línea de investigación, movimientos y organizaciones sociales en México y América Latina. Las preguntas principales que estaremos tratando el día de hoy serían: ¿qué es un movimiento estudiantil? ¿Para qué es un movimiento estudiantil? ¿Quién lo organiza? ¿Cuáles son sus características generales? ¿Y cuáles son algunos rasgos claves del movimiento estudiantil en México? Yo soy 132. ¿Cómo fue el movimiento estudiantil en Argentina? La reforma universitaria de 1918. ¿Y qué fue el movimiento estudiantil en Francia? El Mayo francés. El marco y las claves teóricas serían: ¿qué es un movimiento estudiantil? Bueno, un movimiento estudiantil es un conjunto de manifestaciones llevadas a cabo por estudiantes con el fin de exigir derechos de cualquier índole. Hay que recordar que los movimientos estudiantiles pueden llegar a ser un detonador de otros movimientos sociales, como serían el movimiento feminista, el movimiento antimilitarista, el movimiento obrero, entre muchos otros. Y las personas que hacen estos movimientos estudiantiles son los propios estudiantes. Es importante mencionar que como es un movimiento está compuesto por masas de estudiantes, es muy fácil que pueda radicalizarse o que pueda presentar fragilidad. Entremos de lleno al primer caso, que será el Yo Soy 132. Tiene lugar el día 11 de mayo del 2012 en la Universidad Iberoamericana. Todo sucede porque esa mañana el candidato a la presidencia de ese momento, Enrique Peña Nieto, tiene una conferencia en la universidad y es recibido con pancartas relacionadas a lo que sucedió en Atenco cuando él era gobernador del Estado de México. Fue una represión muy dura en contra de los habitantes de la zona de San Salvador Atenco. El candidato no pudo dar su conferencia, se tuvo que resguardar en los baños de la universidad y posteriormente salieron en varios medios de comunicación declaraciones acerca de que no habían sido estudiantes, sino provocadores los que estuvieron aquella mañana en la universidad. Debido a esto, se crea un grupo en Facebook convocando a los estudiantes de la Ibero a mostrar sus credenciales para que así pudieran hacer notar que sí eran ellos los que estaban manifestándose. Es por esto que se crea el video muy famoso, 131 alumnos de la Ibero responden. Se sumaron a esta manifestación muchas universidades, tanto públicas como privadas, como la UNAM, el Politécnico Nacional, la Anáhuac, el ITAM, entre muchas otras. De igual forma, se protestó en contra de la televisora Televisa, ya que es acusada de estar apoyando al entonces candidato a la presidencia. Y una de las marchas más grandes que tuvo lugar fue en la Estela de la Luz, como símbolo de protesta en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa por ser un gasto excesivo. Para concluir, se solicitó apertura mediática y que se diera información crítica y objetiva en los medios de comunicación para que así la ciudadanía pudiese realizar su voto de la mejor manera por el candidato que consideraran mejor. El siguiente caso que estaremos viendo será la reforma universitaria de 1918. Tiene lugar el 15 de junio de 1918 en Córdoba, Argentina. Los estudiantes comenzaban a exigir que se modernizara la universidad y también que se democratizara, así como la autonomía universitaria. Esto surge debido a que entre 1900 y 1918 empieza a incrementar la demanda por el estudiar la universidad, ya que la clase media necesitaba el trabajo y muchas profesiones pedían el título. Em, este gran movimiento tiene un cambio radical en la educación y también, bueno, forma un símbolo muy importante para la nación contemporánea de ese momento. El siguiente caso que estaremos viendo es el Mayo francés y será el último caso que veremos el día de hoy. Todo sucede en el mes de mayo de 1968 en Francia. Ocurrieron diferentes manifestaciones en este movimiento, como fue la toma de la Sorbona el 3 de mayo de ese año,
Y posteriormente, el 10 de mayo, tuvo lugar la Noche de las Barricadas en el barrio latino. Esto surge por la detención y porque amenazan a estudiantes con expulsarlos de la universidad. Se convocaron, o más bien los sindicatos convocaron a sus trabajadores para que se fueran a huelga. Entonces, esto desencadenó un movimiento social y se transformó. Fue en gran parte una manifestación en contra del régimen gaullista, ya que el presidente de ese momento era Charles de Gaulle, y la universidad tuvo muchas mejoras después de esta manifestación. Los obreros y trabajadores obtuvieron mejoras salariales y de condiciones de trabajo, así como también los sindicatos consiguieron un aumento en su influencia. Con esto terminamos los tres casos y podemos empezar con la organización. Como pudimos notar en los tres casos, se conforma una asamblea general y por ende se crean asambleas en cada escuela o institución educativa. Y los movimientos estudiantiles son liderados completamente por estudiantes. Las características generales que pudimos notar en los tres casos es que todo empieza por el descontento por parte del estudiantado, no importa cuál sea la causa, pero todo es por un descontento por parte del estudiantado. Está compuesto por masas de jóvenes estudiantes, se conforma un núcleo activista que desempeña diversas funciones, ya sea como atesorar y renovar la memoria colectiva del movimiento, así como formular discursos de protesta o crear nuevas manifestaciones o movilizaciones. También se plantean demandas. Hay que recordar que hay dos tipos de demandas en estas ocasiones, que serían las de carácter gremial y las de carácter político. Las de carácter gremial serían, por ejemplo, el pedir comedores comunitarios o pedir seguridad en la universidad. Y las de carácter político serían, por ejemplo, el pedir la autonomía universitaria o las políticas universitarias. Entremos ahora al marco jurídico. Escogí 4 artículos muy básicos y muy fáciles de comprender. El primero es el artículo 6, que nos habla de la libertad de expresión. El artículo 7 nos habla sobre la libertad de imprenta y la prohibición de censura. El artículo 8, el derecho de petición, ya que todas las autoridades nos deberían de respetar este derecho y deberán de dar una oportuna respuesta a nuestra petición. Y el artículo 9, el derecho de asociación, es libre y no podrá ser diluida. Me gustaría empezar ya con unas reflexiones finales. Pues entonces, la conclusión sería que un movimiento estudiantil es cuando los estudiantes, principalmente universitarios, aunque también de otros niveles académicos, se organizan para manifestar su descontento u oposición a medidas que pueden tomar las autoridades universitarias o las autoridades por parte del gobierno, ya que pueden lesionar los derechos universitarios. Y bueno, un movimiento estudiantil, como bien se dijo, es una rama de un movimiento social y es muy fácil que se convierta. Los movimientos estudiantiles siempre van a demandar derechos universitarios o derechos de cualquier otra índole y pues muchas veces no logran sus objetivos, sin embargo muchas otras veces sí lo logran. Y es importante recordar que los movimientos pasados pueden encauzar nuevos movimientos. Por último, me gustaría dar mi toma de postura. Yo considero favorable, oportuna y acertada este tipo de manifestación de los grupos que en su mayoría son grupos invisibilizados. Em, Tomando en cuenta toda mi investigación, siempre me encontraré a favor de la libertad de expresión y de cualquier causa cuyo fin sea un bien social, y siempre y cuando se respeten los derechos humanos y se respete la ley. En relación con este congreso y para concluir, me gustaría mencionar la importancia del tema aprendizaje y enseñanza de las ciencias jurídicas con los movimientos estudiantiles. Bueno, yo creo que desde temprana edad sería increíble que empezaran a enseñar un poco sobre ciencias jurídicas, las partes más básicas, y que empezáramos a tener noción sobre ellas. Por ejemplo, el conocer nuestra constitución, conocer nuestros derechos humanos o cómo hacerlos valer. Por mi parte ha sido todo, se los agradezco muchísimo y espero que